Reciban un saludo bolivariano, revolucionario y profundamente chavista, enmarcados en el bicentenario de la campaña de Carabobo, aquí en el Foro Internacional Carabobo 21, los desafíos de la independencia. Quien les habla, profesor Manuel Bolívar, quien estará disertando sobre la batalla de Carabobo y su conjugación con el presente. Debo manifestar que el presente trabajo está inspirado en el primer exponente en estos nuevos tiempos de la historia insurgente, como lo es nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Hugo Chávez, el que nos instaba y nos insta todavía en el pensamiento de la metodología reflexiva, en el visualizar el presente sin dejar de ver el pasado, en visualizar el presente sin dejar de ver el futuro en esa visión. O sea, Chávez siempre visionario. De Hugo Chávez, el del pensamiento crítico, el que nos insta a ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es Hugo Chávez, en síntesis, el visibilizador de los invisibilizados. Es Hugo Chávez de la historia insurgente. Es Hugo Chávez quien nos inspira en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enmarcados en la democracia participativa y protagónica, distando mucho de lo que es la democracia representativa. La misma que indudablemente nos hizo perder, nos hizo por un momento desvirtuarnos en lo que es la verdadera historia. Esa historia que nos llevó a no ver verdaderamente cuál era nuestra potencialidad, cuál es nuestra verdadera idiosincrasia, porque precisamente formaba parte de una metodología exógena que respondía a intereses eurocentristas, neocoloniales, que no eran de verdaderamente nuestra inspiración bolivariana. Es ahí entonces la importancia de la democracia participativa y protagónica en darnos hoy la preponderancia de inscribirnos entonces en nuestro modelo endógeno, en visualizar y hurgar verdaderamente nuestra potencialidad. Por ello, la batalla de Carabobo y su conjugación con el presente nos inspira a estar ahí, pararnos en el 24 de junio de 1821, pero también de dar una visión, una mirada al antecedente, a dar una mirada hacia el después de la batalla. Y para ello debemos entonces de manera integral contemplar aspectos económicos, políticos, sociales y por supuesto militares. En esta pequeña disertación abordaré someramente el aspecto político y militar. Para ello entonces me traslado a dos elementos que para mí son fundamentales, dos acciones, dos momentos fundamentales. Uno de ellos es el 15 de febrero de 1819, el del discurso de Angostura. Ahí indudablemente nuestro libertador tiene visos de un discurso, es un discurso presocialista indudablemente, pero nuestro libertador da muestras de su talante democrático, de su visión política, inclusive se confiesa ahí y dice que respiró profundo, que respiró hondo entregando la jefatura suprema ante el Congreso Constituyente. Y que, por cierto, es importante resaltarlo, alguien que cumplió también en su época bicentenaria y que fue el Panteón Nacional, como lo es Juan Germán Rocio Nieves, considerado el prócer civil más importante de nuestro continente. Es ahí entonces nuestro libertador da la visión, las líneas maestras, lo que debe ser el nuevo Estado, el nuevo gobierno, desde el punto de vista del poder moral, del significado que tiene la educación en la construcción de un Estado. Entonces, por ello que si lo conjugamos con el presente, tenemos que decirle al antibolivarianismo que por más acentuación que le coloca la palabra régimen, nosotros tenemos una gran connotación y tenemos una raíz de inspiración democrática, de reconocimiento a las diferencias. Es por ello que nosotros tenemos, si de algo estamos signados nosotros, es de democracia.
Y tenemos que, cuando hablen de régimen, nosotros debemos decir régimen democrático, porque tenemos raíces, tenemos proyectos, y esto nos lo ha dado nuestro libertador, Simón Bolívar. Otro de los antecedentes muy importantes fue el evento de lo que fue el 25 de noviembre de 1820, el 26 de noviembre de 1820 y por supuesto el 27 de noviembre de 1820. El 25 fue el Tratado de Armisticio, un tratado que coloca sobre la mesa el deponer la proclama de nuestro libertador, que fue la de guerra-muerte. Pero ahí dentro de los elementos que se colocan sobre la mesa hay tres que son importantes resaltarlo, porque forman parte del logro de ese diálogo. Uno de ellos es el reconocimiento de la República de Colombia. El otro es el reconocimiento de nuestro libertador Simón Bolívar como presidente de la República. Y el último y no menos importante es el reconocimiento de nuestro ejército, porque nuestro ejército fue considerado en el momento un ejército bandolero, un ejército asaltante, y pasó a ser reconocido como un ejército insurgente, un ejército beligerante. En todo caso, el Tratado de Armisticio nos conjuga con el presente a decir que nosotros también estamos signados por el diálogo. Ahora, que no vamos a diálogo con un cuchillo en la garganta, y donde inclusive el antibolivarianismo no se termina de poner de acuerdo ni siquiera de manera semántica en lo que es el diálogo, en lo que es acuerdo, desconociendo que todo acuerdo necesita negociación y toda negociación necesita acuerdo. En todo caso queda claro que nosotros estamos signados permanentemente, y ahí la demostración de Chávez y después aquí en el tiempo presente nuestro presidente Nicolás Maduro en el diálogo permanente. El día 26 de noviembre de 1820 se celebra entonces la redacción de lo que es el Tratado de Regularización de la Guerra, y tiene la delegada responsabilidad Antonio José de Sucre, que por la redacción de ese documento es reconocido como el pionero del derecho internacional humanitario. Ese documento vendría a ser el borrador de muchas instancias a nivel internacional para nosotros hablar de los derechos humanos. De ahí entonces que la Laraca, en el presente, con respecto a la Corte Penal Internacional, nosotros tenemos argumentos suficientes para enarbolar la bandera verdaderamente humanista en Venezuela, en el continente y en el mundo. Nosotros estamos direccionados, nosotros tenemos un azimut, tenemos un sur en cuanto a los derechos humanos, y tienen con antecedentes inclusive en un periodo de los más sangrientos que tuvo nuestra historia republicana. Está posteriormente destacando el encuentro del 27 de noviembre de 1820 de Pablo Morillo con Simón Bolívar. Ahí se dan la mano, se dan un abrazo. La Gran Logia, inclusive la Gran Logia de Colombia, tiene una investigación, y la investigación dice contribución de Pablo Morillo y Simón Bolívar al derecho internacional humanitario. Yo creo que más allá es una demostración inclusive del humanismo que representa nuestro proyecto como tal. Entonces nos establecemos así en lo que es propiamente la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, y ahí esta batalla está asignada por la estrategia, está asignada por la planificación, y estrategia en cuanto a la utilizada desde el punto de vista comunicacional por nuestros patriotas para confundir, desvirtuar, desgastar a las fuerzas enemigas. Catalogada como diversión, en este caso, el conjunto de maniobras, y sobre todo desde el punto de vista comunicacional, las cartas que se dirigían entre patriotas y que se sabía que iban a ser interceptadas por el enemigo, y esto lograba para las fuerzas patriotas desvirtuarlo, lograr buscar y lograr desgaste en la movilización de ellos. En el presente nosotros podemos configurar esto como la importancia de entender el ataque del imperialismo, el contraataque que hace el imperialismo y su retaguardia guardada a través de los medios de comunicación. Porque sencillamente la retaguardia, y cuando los medios de comunicación asumen el papel de oposición en Venezuela y en todo el continente, inclusive en el mundo, es precisamente porque no existe
no existe un liderazgo, no existe un proyecto que puedan presentar en carne y hueso ante una ciudadanía. Y aparecen entonces los medios de comunicación como los actores políticos actuantes como tal. Esto nosotros tenemos que analizarlo para entonces avanzar y dejar una política comunicacional desde el punto de vista reactiva a una política comunicacional donde nos lleve a un ataque, a una contraofensiva en reconocimiento de estas estrategias y operaciones psicológicas utilizadas a través de los medios de comunicación por la fuerza imperialista antibolivariana. El elemento es la planificación de la batalla, esta que conlleva 1 año y medio, 2 años inclusive, la planificación de esta batalla, y esto da importancia a lo que es la planificación. La planificación es fundamental en todos los escenarios, en el escenario de la guerra, pero también en el escenario de acción de gobierno como tal, y de ahí la propuesta que hago en esta ponencia de transversalizar los planes operativos, llámese de las gobernaciones, de las alcaldías, de los consejos legislativos, en transversalizar con documentos fundamentales de nuestro libertador, con cartas de nuestro libertador a los patriotas, y todo un conjunto de elementos históricos que pueden fortalecernos para hacer viva la idea y la acción del proyecto bolivariano todos los días, hacerlo vigente todos los días. Nos trasladamos entonces así a lo que es ya propiamente la batalla, ya después de la batalla propiamente, y tenemos nosotros, nos compete a nosotros desmontar de la historia colonial positivista, cuando manifestaban a través de todos estos años que la batalla de Carabobo sirvió pero la independencia exclusiva de Venezuela, desconociendo que con ella se había logrado la independencia de la Nueva Granada y de Ecuador. La configuración, y Bolívar manifiesta en el cuartel general en Caracas el 30 de junio de 1821, y quiero citarlo de un excelente libro del Frente Francisco de Miranda, que lo llaman Conciencia de la campaña de Carabobo. Cito textualmente: la unión de Venezuela con Dinamarca y Quito ha dado un nuevo realce a nuestra existencia política y cimentado para siempre vuestra estabilidad. No será Caracas la capital de una república, será, sí, la capital de un vasto departamento gobernado de un modo digno de su importancia. Es Bolívar, la visión de Bolívar desde el punto de vista de la integración de los pueblos. Es Bolívar visionando la importancia geopolítica, y de ahí entonces de reconocer el carácter integracionista del libertador, y en estos tiempos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, cuando inspira en la creación del CELAC, cuando inspira en la creación del UNASUR, cuando inspira en la creación del ALBA como prefacio de que fue el convenio bilateral Cuba-Venezuela. Esto nos inspira entonces a reconocer, porque Bolívar reconocía, sabía Bolívar la potencialidad que se tenía desde el punto de vista territorial. Fuéramos nosotros hoy, estuviéramos después de Rusia, el país a nivel de dimensiones como tal. Era Bolívar reconociendo nuestra cosmovisión desde el punto de vista espiritual, de la cosmovisión desde el punto de vista del manejar un mismo idioma. Tendríamos nosotros un acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, la riqueza que contemplan nuestras naciones. Es decir, que la visión multipolar, la visión del equilibrio del universo, como así nos lo hace saber nuestro libertador, hoy está más vigente que nunca. De nosotros depende, ya para ir finalizando, de nosotros depende todos los días alimentar la batalla de Carabobo y su conjugación con el presente. Nuevos elementos nacen todos los días, porque si de características santanderistas se trata, veamos nosotros a la oposición, a la derecha venezolana. Altos visos de santanderismo, el egoísmo, el individualismo, la desintegración de los pueblos,
Eso forma parte de su característica fundamental. Por eso Carabobo vive, la patria sigue.